Así como me imagino que vale un dato que se va a ver. Una cosa que va a ver como nada de o médico aquí me van a preguntar por la vida de mi aquí nadie sabe de ello y nadie sabe. ¿Y qué habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Entonces, mi mamá, hay que cuidar a mi mamá, o sea, que me va a poner mi mamá también. Entonces, mi mamá, que se vaya. ¡Llama a la policía! ¡Llámala! ¡Llámala! ¡Llama a la policía! ¡La van a llamar! ¡Llámala! ¡Llámala a la policía! Entonces, llámala.